El Centro Misionero Bethesda Norte presenta Tiempos de Reforma. Visítenos, calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Bienvenidos. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Es una pregunta. Dile al que está a tu lado, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Ahora vas a entender. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Es el título del mensaje de hoy. Y vamos a leer Marcos capítulo 15, versículo del 6 al 15. Marcos capítulo 15, versículo del 6 al 15. Voy a hablar un poco de la ambientación del capítulo. Jesús lo han tomado preso en el Getsemaní. Ya Judas lo traicionó. Ya Judas lo traicionó por las 30 piezas de plata que había pactado con el principal sacerdote. Y lo llevan a Jesús al Sanedrín judío. El Sanedrín estaba conformado por 70 ancianos. Pero esos 70 ancianos, todos eran enemigos de Jesús, menos dos: Nicodemo y José de Arimatea. Los demás, ninguno gustaba de Jesús. Y lanzan falsos juicios en su contra. Empiezan a hablar perjurio, empiezan a hablar mentiras acerca de Jesús. Entonces, inmediatamente después que termina ese juicio falso e injusto del Sanedrín, ellos lo transportan hacia Pilato, porque Roma era el imperio que gobernaba Israel, era el imperio que lo subyugaba. Entonces lo enviaron a Pilato, porque Pilato era el gobernador que el César romano había colocado en esa nación. Pilato tenía poder y Pilato tenía influencia. Entonces, cuando llega Jesús a donde Pilato, Pilato le hace un interrogatorio y le dice: ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? Y es cuando Jesús dice: tú lo has dicho. Entonces él dice: pero yo no encuentro ninguna falta en este hombre. ¿Por qué lo quieren matar? Pero la gente enardecida deseaba la muerte de Jesús. Lo deseaban, era como si fuera lo peor que les hubiera pasado en la vida. Entonces Pilato viene y dice: bueno, ese era el tiempo de la Pascua. Todo eso pasó en el tiempo de la Pascua, porque en la Pascua se sacrificaba un cordero en las casas. La gente se comía el cordero, comía panes sin levadura y comía hierbas amargas. ¿Por qué? Porque era la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Entonces en Éxodo 12, 11 se conmemora la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús muere en la Pascua porque es la conmemoración de que Él es el Cordero que nos liberó a nosotros del pecado que nos subyugaba. Así como en el tiempo de Moisés, el pueblo fue liberado del faraón que lo subyugaba. Entonces Jesús está en la Pascua. Él llega a Pilato, dice: en la Pascua yo tengo una costumbre, y es que yo libero a uno de los presos que hay en cautiverio. Entonces ahora vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Quería ambientar un poco para que pudieran entender el espíritu del capítulo. Dice el texto: ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año. Durante la celebración de la Pascua, la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Escuche eso: el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud,
no se olvide eso, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Mire esto, el pueblo de Israel y Pilato tenían que elegir entre Barrabás y Jesús. Tenían que elegir entre Barrabás y Jesús. Ellos eligieron a Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Barrabás significa la carne. Jesús representa el espíritu. Por eso el título es ¿a dónde se inclina la balanza? ¿Tú deseas Barrabás o deseas a Jesús? ¿A dónde se inclina la balanza? ¿Qué tipo de vida tú quieres vivir? Porque en la vida no siempre hay dos caminos que elegir: el camino del bien o el camino del mal, el camino ancho o el camino angosto, Egipto o Canaán. ¿Qué vas a elegir en la vida? ¿Qué decisión vas a tomar? Ellos tenían que decidir Barrabás o Jesús. Barrabás representaba el sistema que ellos acostumbraban, en el cual estaban acostumbrados a vivir, pero la gente eligió a Barrabás. Eso me habla a mí algo. Cuando yo estoy en medio de una elección entre lo espiritual y lo natural, mi corazón se tiene que inclinar por lo espiritual, aunque en algunos momentos mi alma o mi carne se quiera inclinar hacia lo carnal. Porque el gobierno de mi alma no lo tiene mi cuerpo, el gobierno de mi alma lo tiene el Espíritu Santo. Entonces mi elección es esa, pero la iglesia tiene que elegir Barrabás o Jesús. Dice la historia que leíste conmigo que Barrabás había matado a alguien en un levantamiento. Había un grupo revolucionario que se levantaban en contra del imperio romano porque estaban cansados de los impuestos romanos. Ellos se llamaban los celotes. Jesús tenía un apóstol llamado Simón el Celote. Ese pertenecía al equipo apostólico de Jesús. Y Barrabás era un celote. Los celotes eran terribles, era gente mala, era gente que asesinaba por dinero, por poder. Era gente que supuestamente quería restaurar el reino de Israel, pero lo quería restaurar a través de la espada, a través de los asesinatos, a través de revolución. Entonces mire esto, mire esta comparación. Barrabás quiere liberar al pueblo a través de su espada, pero Jesús quiere liberar a su pueblo a través de la cruz. Eso significa que mi libertad no viene a través de mi fuerza, mi liberación viene a través de Jesús. Entonces, ¿a dónde se va a inclinar la balanza? ¿Hacia Barrabás o hacia Jesús? Pero Pilato era romano. Los romanos son tipo del mundo, no tienen revelación de reino, no tienen revelación de quién es Jesús. Por eso es que él pregunta: ¿quién eres tú? Es verdad que tú eres el rey de los judíos. Pilato no conoce a Jesús, el mundo no conoce a Jesús, y el mundo es natural que se decida por Barrabás. Pero tú eres la iglesia. Tú no te puedes decidir por Barrabás. Tú no tienes que tomar la decisión de que sea Barrabás. Tu decisión tiene que ser por Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Sabes por qué eligieron Barrabás? Porque el que estaba alimentando la turba era el enemigo. Estaba detrás de los principales sacerdotes, estaba detrás del pueblo, estaba alimentando la turba. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que Jesús sea libre. ¿Sabe qué significa eso? El enemigo no quiere que tú vivas la vida espiritual de libertad que Dios tiene para ti. El enemigo quiere siempre que estemos encadenados, apresados, en cárceles de maldad, en prisiones del alma, en prisiones emocionales, sentimentales, espirituales. Pero lo que él no sabía era que todo lo que estaba haciendo se iba a voltear. Porque Jesús no salió de la cárcel en donde estaba, pero sí salió de la tumba donde lo sepultaron. Eso significa victoria de parte de Dios. Pero el Señor me dio unos significados de lo que es Barrabás. Y yo te voy a hablar de lo que tú nunca debes elegir como cristiano. Nunca ¿sabes lo que es una balanza, verdad? Es una pesa que mide
¿A dónde se inclina la balanza? ¿A dónde se inclina tu corazón? Y mire lo que significa Barrabás. Cuando la gente elige Barrabás, está eligiendo vivir bajo el deseo de su carne, pero no bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que significa Barrabás. Número 2, Barrabás significa, cuando la gente elige a Barrabás, es porque no tiene pasión por Jesús. Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu pasión por Dios? Porque si ellos hubiesen tenido pasión por Jesús, no eligen a Barrabás. Entonces la pregunta es, el comentario es, el tipo de pasión que yo tenga determinará las elecciones que yo haga en mi vida. En pocas palabras, mis elecciones revelan mis pasiones. Lo que yo elijo revela lo que amo. Lo que yo adoro revela lo que me humillo. Entonces ellos estaban eligiendo a Barrabás. Significa que el pueblo no tenía pasión por Jesús. Hoy te digo de parte de Dios, nunca tu pasión por el Señor debe declinar. Todos los días debe aumentar, todos los días debe crecer, todos los días la tienes que alimentar. Tu pasión por Dios no se puede dormir. Tu pasión por Dios tiene que estar despierta. Tu pasión por Dios tiene que ser una llama ardiente, que no hay nada que lo pueda apagar. Tu pasión por Dios tiene que ser algo poderoso dentro de ti. Incluso, ¿saben por qué están aquí? Porque ustedes eligieron a Jesús y no a Barrabás. Entonces, falta de pasión por Dios. Número 3, operar en las fuerzas humanas. Porque Barrabás quería traer libertad a través de su propia fuerza. Entonces, ellos eligieron a Barrabás pensando que Barrabás podía hacer mejores cosas que Jesús. No sé si logra ver esto en el espíritu, pero es que a veces hay gente que cree que el hombre puede hacer cosas más poderosas que Dios. Pastor, ¿y eso pasa? Pues claro, cuando la gente coloca los ojos en el hombre y deja de colocarlos en Dios. Ahí inmediatamente tu fe se traslada hacia la fuerza humana. Ahí elige a Barrabás. Cuando quieres hacer las cosas a tu fuerza, cuando quieres hacer las cosas con tu empuje, cuando quieres hacer las cosas con tu gracia y no con su gracia, con tu fuerza pero no con la de Él, con tu palabra pero no con la de Él, con tu influencia pero no con la de Él, ahí eliges a Barrabás. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso no es lo que Dios quiere que tú elijas. Operar con fuerzas humanas. Número 4, ¿qué significa Barrabás? Caminar sin revelación. Porque Pilato no tenía revelación de quién era Jesús. El pueblo no tenía revelación de quién era Jesús. Imagínense cómo comenzó el apóstol cuando Pedro recibe el bautismo del Espíritu. Su predicación no es hermanos hermosos, lindos, preciosos. ¿Sabes cómo comienza Pedro? Dice, ustedes mataron al Mesías. Decirle eso a un judío era algo teso. Tú tenías que tener, mejor dicho, los zapatos bien puestos, porque ellos estaban esperando al Mesías, porque el Mesías era el descendiente de David, que supuestamente iba a hacer guerra contra Roma para liberarlos de la esclavitud. Lo que ellos no saben es que Jesús no los está liberando de Roma simplemente, sino que los está liberando de algo más poderoso que Roma, que se llama la muerte. Es decir, la libertad de Cristo es más trascendente, es más profunda, es más poderosa, es más gloriosa. Pero ellos, como no tienen revelación de quién es Jesús, eligen a Barrabás. ¿Cómo tú recibes revelación de quién es Jesús? Relaciónate con Él. A la medida que te relaciones con Dios, tú tendrás revelación de quién es Dios. Entonces no vas a elegir al mundo que representa a Barrabás, sino que vas a elegir a Cristo todos los días de tu vida. ¿Algo dicen amén? Entonces, caminar sin revelación. Quien elige a Barrabás camina sin revelación, no conoce a Jesús. Siguiente, ¿qué significa Barrabás? No querer cambiar ni crecer. Porque cuando tú, mira esto, no se te olvide nunca, cuando tú no eliges a Jesús, tu vida se va a quedar igualita. Y no quiero sonar alarmista, pero puedes llegar a ir de mal en peor. Cuando tú no eliges a Jesús, cuando tú no lo eliges a Él. Pero entonces ellos, por cuanto eligieron a Barrabás, significa ellos no querían cambiar, ellos no querían crecer. Cuando tú eliges la vida, cuando quieres vivir como quieras, cuando tú no quieres crecer como cristiano,
Cuando tú simplemente recibes la palabra del domingo, pero en la semana tú no ojeas nada de la Biblia. Solamente oras, tus únicos cantos son los dominicales, pero tú no cantas en tu casa, pero tú no oras en tu casa. Tú estás siendo tentado a elegir a Barrabás. ¿Por qué? Porque en ese momento significa que tú no quieres cambiar, que tú no quieres crecer. Y lo que Dios quiere es hacerte cambiar y hacerte crecer. Entonces, si Él tiene una buena voluntad para mí, ¿por qué yo voy a elegir a Barrabás? La pregunta es, aquí hay muchas preguntas que hacer. ¿Qué había hecho malo el Señor para que eligieran a Barrabás? Esa es la pregunta que se le hace a la iglesia y al mundo. ¿Qué de malo hace Jesús para que lo cambies por cerveza? ¿Qué de malo hace Jesús para que lo cambies por adulterio? ¿Qué de malo hace Jesús para que lo cambies por rebelión? ¿Qué de malo hace Jesús para que lo cambies por pornografía? Jesús no ha hecho nada malo para ser cambiado por otra cosa barata. Jesús es lo mejor que tú puedes tener. Es la persona que más te ama. Mire, a mí una vez en oración me confrontó algo que el Espíritu me habló. Me dijo, hay gente que se aburre de mí, pero yo no me aburro de la gente. O sea, hay gente que llega a orar como que, ay, Dios mío, orar. Y Jesús está, ay, gracias, mi hijo llegó. Sino la diferencia, Él se apasiona cuando tú cierras tu cuarto y te arrodillas en el borde de tu cama. Eso es lo máximo para Jesús. Pero para ti es, ay, Dios mío, tengo que orar porque es que soy cristiano. O sea, no es la carga, ¿verdad? No es algo que es una obligación, sino que es algo que sencillamente tiene que nacer. Ahora, ¿qué significa Barrabás también? Falta de tener un corazón sano. Cuando ustedes y yo decidimos tener un corazón sin sanidad, elegimos a Barrabás. ¿Por qué? Porque el pueblo que está eligiendo a Barrabás tiene un corazón incorrecto. Tú sabes lo que es en coro. Tú solo imaginas esto, Israel en coro. Crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué tipo de corazón tiene esa gente? Al tipo que le dio los ojos al ciego, el que tenían hambre y le multiplicó los panes. ¿Qué tipo de corazón tiene esa gente? Corazón duro. Están llevando. Ahora, todos sabemos que eso tenía un propósito. Eso está claro. Pero lo que yo quiero que nos centremos es en la elección del pueblo. De ahí es donde Dios quiere que aprendamos algo hoy. La gente decía, crucifícalo. Deseaban la sangre y la muerte de un hombre. Eso significa que su corazón no estaba sano. Cuando mi corazón no está sano, yo no voy a elegir a Jesús, voy a elegir a Barrabás. ¿Sabe qué es elegir a Barrabás? Yo voy a elegir no perdonar, yo voy a elegir odiar. Odiar significa Barrabás, porque Barrabás tiene una raíz de odio dentro de sí. Él odia a Roma. Él odia todo lo que significa Roma. Eso significa que había odio en su corazón. Pero Jesús, esto es curioso, yo no sé si usted lo había visto, pero Jesús estaba muriendo por el soldado que estaba atravesando el costado de él. ¿Sabe qué significa Roma? El pueblo gentil no judío. Y usted y yo somos pueblo gentil no judío. Quiere decir que el que estaba matándolo, por él Jesús estaba muriendo. Entonces, mire, cuando usted decide tener un corazón sin sanidad, usted elige a Barrabás. ¿Por qué? Porque Jesús significa perdón. ¿Cuántos saben que Jesús perdona pecados? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar pecados. El corazón perdonador es un corazón sano. Entonces, cuando yo elijo no perdonar, yo estoy eligiendo a Barrabás. Porque si elijo a Jesús, Jesús me va a decir, perdona 70 veces 7. Pero me volvió a fallar 70 veces 7. Perdona, perdona. Jesús no te va a decir que odies, te va a decir que perdones. ¿Se da cuenta? De pronto alguien dice, uy, como que yo estaba eligiendo Barrabás. Pero hoy tienes que elegir a Jesús. Perdona a quien te hizo daño. Perdona. Mire, te sale más chévere perdonar que vivir toda una vida amargado. ¿De verdad? Porque es que la falta de perdón genera eso. Entonces, cuando no perdonas, te toca poner máscaras y saludar. Estoy chévere, estoy bien. Pero por dentro hay heridas. Por dentro hay cosas que te afectan. Entonces, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia el corazón sano o el corazón herido?
Así que eso es lo que significa elegir a Barrabás. Ahora, ¿qué significa elegir a Jesucristo? Número 1, libertad espiritual. Porque Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo para traer libertad a nosotros, que éramos los cautivos. Isaías 61 o 60, si no estoy mal. Él vino a liberar a los cautivos. Usted y yo éramos los cautivos. Entonces, cuando elijo a Jesús, estoy eligiendo mi libertad. Hubo un tiempo en mi vida donde yo elegí Barrabás, donde yo estaba en el mundo, donde estaba en la fornicación, donde estaba en la rebeldía, donde estaba en el rechazo hacia Dios. Porque es que cuando uno elige a Barrabás, uno puede vivir la vida que quiera. Pero cuando uno elige a Jesús, uno tiene que someterse a Dios. Uno tiene que obedecer a Dios. Entonces ahí es donde está el quiebre del asunto. Tú no puedes vivir como quieras cuando eliges a Jesús. Porque Jesús dice, ya no vives tú, ahora vivo yo en ti. Gálatas 2:20. Ahora yo vivo a través de ti. Entonces eso significa Jesús, libertad espiritual. Número 2, elegir a Jesús significa caminar bajo su voluntad. Caminar bajo su voluntad. Significa también carácter firme. Jesús fue muy valiente y se mantuvo con un carácter. Cuando yo estaba estudiando esta parte, porque estoy terminando de estudiar Marcos, cuando estaba estudiando esta parte, el Señor me hablaba al corazón y me decía, todo lo que Jesús pasaba era una presión para que Él se vengara de los que lo estaban hiriendo. Por eso es que Pilato, en el Sanedrín judío, le preguntan, tú eres el Mesías. ¿Sabe qué significa Mesías? Significa el ungido de Dios. Viene de la palabra Meshach. Significa el ungido. El que ha sido ungido, el que ha sido apartado. En el Sanedrín le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Pero Pilato pregunta, ¿tú eres el rey? ¿Sabe qué significa eso? Habrá gente que va a dudar de la unción que tienes. Y habrá gente que va a dudar de la posición que tienes. Pero cuando tú permaneces en Jesús, la unción en ti va a fluir y la posición se va a mantener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, libertad espiritual, carácter firme, colocar la fe en Dios. Cuando yo elijo a Jesús, estoy diciendo, yo le creo a Dios. Yo tengo fe en Dios. Yo creo que Dios puede hacer algo conmigo, puede hacer algo con mi familia. Cuando elijo a Jesús. Cuando elijo a Jesús significa intervención divina. Porque cuando la gente se relacionaba con Jesús, Jesús intervenía en sus vidas. Y ellos estaban allí expectantes a lo que Dios pudiese hacer con ellos. Cuando tú eliges a Barrabás, tú manejas los asuntos de tu vida. Cuando eliges a Jesús, Jesús pelea por ti y maneja todos los asuntos de tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Elegir a Jesús significa dejar el pecado. Dejar el pecado. Yo pasé por un momento en mi vida donde estaba el camino ancho y el camino angosto. ¿Sabe por qué Jesús compara el camino angosto? Porque en el camino angosto tú no puedes meter todo lo que tú quieras. Hay cosas que no caben en ese camino. Entonces cuando Dios me llama y me dice, elige o el camino ancho o el camino angosto, yo sabía que si elegía el angosto, ya la pornografía no podía estar más conmigo. Ya la rebeldía no podía estar más conmigo. Ya el odio hacia mi padre no podía estar más conmigo. Ya los pecados ocultos no podían estar más conmigo. Entonces en el angosto se requiere renunciar a las cosas que te hacen daño. Mire esto es bien llamativo. No sé si alguno lo ha pensado aquí. La gente, o a veces lamentablemente gente en la iglesia, elige al mundo como si el mundo le estuviera ofreciendo algo mejor que lo que Dios le ofrece. Pero cuando tú mides la balanza, el mundo ofrece esclavitud y cosas efímeras, pero Dios ofrece lo que es una vida real. Elegir a Jesús significa elegir al Espíritu Santo. Porque hay algo hermoso que Jesús hace. Jesús nos conecta con nuestro papá
y Jesús nos conecta con su espíritu. Él es el intermediario. Él hace una conexión con el Padre y una conexión con el Espíritu. Entonces, cuando yo elijo a Jesús, yo estoy eligiendo que Él es mi Padre y estoy eligiendo que su Espíritu me posea. Ustedes y yo no nacimos para ser poseídos por demonios. Nosotros nacimos para ser poseídos por el Santo Espíritu de Dios. Así que si alguno ha sentido opresiones demoníacas, dígale a Dios: yo no nací para ser oprimido ni para ser poseído por cosas que son más fuertes que yo. Yo nací para ser poseído por la salud de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por la gloria de Dios. Ese es tu verdadero nacimiento, por lo cual tú naciste. Entonces, cuando elijo a Jesús, voy a caminar en la revelación de mi Padre Celestial. Cuando elijo a Jesús, voy a practicar la justicia. Voy a caminar de la manera correcta en la tierra. Pero Dios me habló de otras historias donde hubo gente que tenía que ver a dónde se iba a inclinar la balanza. Y vamos a hablar de Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria. No se olvide la palabra dejar. Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora vamos a saltar a Génesis 15:7. Génesis 15:7. Génesis 15:7. Génesis 15:7. Dice así: entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Entonces mire lo que está hablando Génesis 12. Deja tu tierra, deja tu parentela, es decir, deja Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces la pregunta es: ¿a dónde se iba a inclinar la balanza? ¿Hacia Ur de los Caldeos o hacia Canaán? ¿Sabe lo que significa Ur? Ur significa fuego, luz y castillo. Ese es el significado de Ur. Fuego, luz y castillo. Mire eso. Ur era idólatra. Ur era una región importante de Mesopotamia. Era un lugar de comercio, de alto comercio. Había mucha riqueza. Era grande, había mucho desarrollo. Como quedaba en Mesopotamia, la tierra era fértil y todo lo que tú sembrabas te daba. Era una tierra espectacular para sembrar. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: deja Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré, que era Canaán. Pero Ur significa fuego, Ur significa luz, Ur significa castillo. ¿Qué significa eso? El mundo afuera tiene una luz y tiene un fuego que va a querer competir con el fuego y con la luz de Canaán. Ur representa el mundo, Canaán representa el reino. Cuando Dios te dice deja Ur de los Caldeos, te está diciendo: deja el fuego del mundo, deja la luz del mundo, deja esas cosas y ven a Canaán. Entonces mire, Dios es tremendo, porque imagínense que en Mesopotamia era tierra fértil y todo lo que tú sembrabas daba cosecha. Pero ¿sabe cómo le dice Dios? Vete a Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel. Porque hay gente que cree que la prosperidad está en Ur, pero en Ur tú no prosperas, tú prosperas es en Canaán. Porque Ur no tiene sello profético, Ur no tiene palabra profética, la palabra profética la tiene Canaán. Entonces, ¿a dónde se va a inclinar la balanza? ¿Vas a elegir a Ur o vas a elegir a Canaán?
Mire lo que significa Ur. Ur significa castillo. ¿Sabe qué significa eso? Que Ur representa estar encerrado en un sistema que no me deja ser libre. En un castillo, estar encerrado, no poder progresar, no poder crecer en el espíritu, no poder crecer en la fe. Eso es lo que representa Ur. Pero Dios me habló de otros significados de Ur. Y Ur era lugar de esterilidad. Eso Dios me lo estaba mostrando cuando estaba haciendo el mensaje. Lugar de esterilidad. Porque mire esto. Sara no queda embarazada en Ur. Sara queda embarazada cuando sale de Ur. ¿Alguien entiende lo que Dios le está hablando? Cuando tú sales de Ur, cuando tú sales de ese lugar donde representa pecado, esclavitud, dominio, un dominio que no viene de Dios, entonces los milagros y las promesas se te activan. Dile al que está a tu lado, en Ur no hay nada bueno. Isaac no nace en Ur. Pero entonces hay gente que quiere a Isaac, pero no quiere dejar Ur. Dile al que está a tu lado, así no es. Lugar, o sea que si Sara no sale de Ur, su vientre no es fértil. Hay cosas que Dios te ha estado pidiendo. Y hay cosas que Dios te ha dicho que dejes. Y que Dios me ha pedido que dejemos. Porque yo también me meto en el rancho. No, Dios nos ha pedido cosas que dejemos. ¿Por qué? Porque Él dice, eso que tú tienes que dejar es el candado de un milagro. Cuando tú lo dejes, el milagro se te abre. Entonces, hoy, vete meditando, Señor, ¿cuál es mi Ur? ¿Cuál es el Ur que tú quieres que yo deje? Porque yo quiero que la balanza se incline hacia Canaán. Yo quiero que ahí se incline la balanza. Entonces, Ur es el lugar de esterilidad. Nada se abre en Ur. Ur es el lugar del estancamiento. Cuando te quedas en Ur, no vas a progresar. Porque mira lo que dice en Génesis 12, usted lo leyó conmigo. Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿qué dice después? Entonces yo voy a bendecir a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Se da cuenta? Dejar Ur tiene un condicionamiento. Cuando yo dejo Ur y voy a Canaán, me transformo en bendición a donde quiera que vaya. Ur significa el sistema del mundo. ¿Y sabe por qué últimamente? Seguramente van a escuchar predicadores hablando de temas así. Porque estamos en los últimos tiempos y tenemos que afirmarnos. Tenemos que afirmarnos en la fe. Tenemos que afirmarnos en el fuego. No podemos titubear. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad va a crecer y el amor de muchos se va a enfriar. Dile al que está a tu lado, no te enfríes. Así que lugar de estancamiento. Punto número 3, Ur significa lugar de distracción. Porque en Ur había muchos ídolos y Abraham estaba distraído con esos ídolos. Abraham estaba distraído con la idolatría. Mire, es que por eso le dicen el padre de la fe. Porque el Dios que le habla es un Dios que él no conoce. Entonces, ¿cómo él obedece a un Dios que no conoce? Eso es fe. Eso es algo confrontativo. Dios nunca en la vida le ha hablado. Y la primera vez que le habla, le dice que deje su casa, que deje su parentela y que deje su tierra. Porque es que Dios, hay zonas donde Dios quiere que tú salgas para tratar con tu corazón y para tratar con tu carácter y para tratar con tu destino. Entonces Dios te saca de la distracción. Yo lo he contado antes, pero veo rostros nuevos y lo voy a recapitular. Yo duré 7 años distraído con noviazgos y relaciones malsanas, sentimentales, relaciones que me llevaban a ser alguien desordenado en el área sexual, relaciones que me hacían tomar decisiones incorrectas. Ese era mi Ur. Yo estaba distraído en Ur, pero en Ur Dios no me hace el llamado pastoral. Dios me llama al pastorado cuando yo salgo de Ur. Cuando yo le digo, Señor, quiero caminar contigo, entonces Dios empieza a hablarme de que quiere usarme, de que quiere hacer algo con mi vida.
Pero toda esa revelación estaba guardada hasta que yo no saliera de Ur. Hay alguien que Dios le está hablando hoy aquí. Hay cosas que están guardadas. Entonces hay gente, ahí es cuando tú oras y dices: Señor, es que yo no veo. ¿Quieres revelación de lo que no ves? Evalúa qué Ur tienes que dejar. ¿Quieres que nazca Isaac? Evalúa qué Ur tienes que dejar. Entonces allí Ur significa distracción. Ur significa lugar de cosas falsas. Mire esto. El padre de Abraham, la familia de Abraham estaba en Ur. Vivían en Ur y en Harán. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tú vas a hacer algo diferente a lo que hicieron tus familiares. Tal vez tú tuviste familia que no quiso salir de Ur. Tal vez tienes familia que no quiere salir de Ur. Pero tú vas a marcar la diferencia en tu familia. Tú eres la generación de Abraham, la generación de la tierra bendita, la generación que sale de Ur para ver la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué significa Canaán? Canaán significa el nacimiento de Isaac. Pero hay algo más profundo. ¿Sabe qué significa Isaac? El nombre, ¿sabe qué significa? Significa risa. Entonces, en Ur, si no nace Isaac, Ur es amargura. Pero cuando yo dejo Ur, nace Isaac, nace la risa. Entonces el gozo del Espíritu me invade y dejo de ser alguien triste para alegrarme con el Dios de mi salvación. Pero Isaac también representa proyectos y sueños. Porque Abraham y Sara siempre habían querido tener a Isaac, habían querido tener hijos, pero no los podían tener. En Ur de los Caldeos no los podían tener. Hay gente que tal vez en Ur de los Caldeos todavía no se le ha soltado a la empresa que Dios tiene destinada para soltarle. Tal vez no se le ha soltado el matrimonio que Dios tiene destinado para soltarle. Pero cuando dejas Ur y entras a Canaán, entonces lo que siempre habías deseado tener, entonces Dios considera entregártelo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya Dios dice: wow, ya yo veo que no ama más a Ur, me ama a mí. Ya lo puedo bendecir porque no va a robarme la gloria. Entonces Abraham viene y nace Isaac. Segundo, cuando entras a Canaán significa ensanchamiento de la tierra. Mire, le voy a decir algo histórico. Canaán era tan grande, tan grande, tan grande, que la conquista la comenzó Josué y la terminó David. De la tanta tierra que había por la que pelear. El mapa que usted ve de Israel, ese mapa no es. O sea, ese mapa me refiero a que debería ser los límites geográficos de Canaán. Debería ser casi Irak, Irán, deberían ser casi todo ese sector debió ser de Israel. Pero ustedes conocen que ellos se portaron a veces un poquito mal y perdieron mucha tierra. Pero Canaán significa ensanchamiento de tierra. Quiere decir que Dios le está diciendo: vale la pena dejar Ur porque Canaán es más grande. Nunca compares lo que tenías con lo que tendrás, porque lo que tendrás será más grande que lo que tenías. Canaán significa desarrollo de la adoración. Porque Canaán, miren esto, estudie la vida de Abraham y lo va a notar. Le motiva a que lo haga para que vea que es así. Cuando él sale de Ur, Abraham empieza a levantar altares para Dios. No sé si alguien lo tiene correlacionado. En Génesis 12, versículos adelante, del que leíste ahorita conmigo, él levanta un altar. Después levanta otro altar donde Dios manda una llama de fuego y quema lo que hay en el altar. Después levanta el altar más impresionante, el monte Moria. Toma a su propio hijo para sacrificarlo. Quiere decir que cuando yo salgo de Ur, me transformo en un adorador.
¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres exaltar, glorificar a Dios? Deja Ur. Ahí te vas a transformar en alguien de adoración, en alguien de alabanza. Abraham desarrolló adoración cuando dejó Ur y entró a Canaán. Abraham entró en multiplicación y crecimiento. ¿Sabe por qué? Cuando dejó Ur, recuerden cuando estaba en la tienda y Dios le dice, sal de la tienda. Y el hombre salió, dijo, mira el cielo. Puedes contar las estrellas, así de grande será tu descendencia. Pero Dios le dice algo, sal de tu tienda. ¿Qué significa eso? Sal de las estructuras racionales y empieza a ver, ya no mires más el techo de la tienda. ¿Sabes qué significa techo? Límite. No mires más el límite, mira el cielo donde estoy yo. Y mira, te voy a dar tanta abundancia como las estrellas del cielo. Eso significa multiplicación. Dile al que está a tu lado, nos vamos a multiplicar. El que tenga un hijo tendrá otro hijo. Alguien gritó amén por ahí. Desarrollo de la adoración, multiplicación, crecimiento. Si él se queda en Ur, mis hermanos, él no hubiese sido el padre de la fe. Si él se queda en Ur, yo no estuviera predicando a ese hombre hoy. Él salió de Ur y marcó la historia de su familia. De ese señor salió la nación donde iba a venir el Mesías, nuestro Salvador. ¿Te das cuenta cuánto vale la pena que la balanza se incline hacia Dios? Entonces, lo último, ¿de qué significa Canaán? Bendición familiar. Saca Ur de tu casa. Saca Ur de tu familia. Vive en Canaán y eso va a bendecir tu familia. Se lo voy a demostrar. Isaac no está supuesto a nacer y nace. Pero los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, de uno de ellos nacen las 12 tribus. Y de las 12 tribus nacen ejércitos, nacen reyes como la tribu de Benjamín, la tribu de Saúl y la tribu de Judá, la tribu de David. Empezó su familia. Este hombre simplemente era alguien que estaba en Ur, pero cuando salió de Ur, de sus lomos empezaron a salir reyes, adoradores, profetas, apóstoles. Porque mire, el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, pero el benjaminita era descendiente de Benjamín, hijo de Jacob, pero Jacob era nieto de Abraham. ¿Qué pasó? La decisión de un hombre transformó las generaciones venideras. Por cuanto dejó Ur. Te lo voy a aterrizar de esta forma. Por cuanto tú estás buscando a Dios, estás transformando aún a niños que todavía no han nacido. Oh, eso es poderoso. Dale un aplauso a Dios. Dile al que está a tu lado, ahora ¿a dónde se va a inclinar la balanza? Génesis 13, del 10 al 12. Génesis 13, del 10 al 12. Otro punto comparativo, voy terminando. Génesis 13, del 10 al 12. Lot miró con detenimiento, repito el texto. Génesis 13, del 10 al 12. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Mire eso. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Se da cuenta? Él salió de Ur, pero no olvidó Canaán. Eso significa algo. Cuando yo comienzo mi proceso con Dios, yo no tengo que quedar a medio camino. Yo tengo que llegar a donde Dios me ha dicho que voy a llegar. Y Abraham llegó a Canaán. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Le voy a explicar el contexto.
los pastores de Lot sale con Abraham y eso no debió pasar. Porque él dijo, deja tu tierra y tu parentela, y Lot era sobrino de él. Él no debió salir con Lot, pero salió. Eso era también, eso es otra cosa de Abraham, en otro día la predicamos. Pero él salió con Lot. Lot, como estaba con Abraham, empezó a multiplicarse. Porque va a haber gente que se va a asociar contigo y por cuanto se conectaron contigo, también se van a multiplicar. Porque tú eres bendición donde quiera que vas. Entonces inmediatamente Lot empezó a multiplicarse. Los rebaños de sus pastores crecieron y los de Abraham también. Entonces llegó un momento donde quedaron estrechos y los pastores de Lot pelean con los pastores de Abraham. Entonces Abraham dice, vamos a llegar a una decisión. Elige la tierra a donde tú te quieras ir. Para mí, gracias. Elige la tierra a donde tú quieras, a donde tú te quieras ir. Donde tú quieras ir. Y Lot elige el valle del Jordán. El valle se veía verdoso, se veía fructífero, se veía, mejor dicho, súper próspero. Pero Lot no vio que en el valle del Jordán estaba Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué significa eso? Que hay cosas que tienen como apariencia de que son buenas, pero no lo son. Porque dentro de sí misma tienen algo que puede atentar en contra de ti. Por eso tú tienes que decirle, Espíritu Santo, dame discernimiento para poder ver más allá de lo natural. Lot estaba viendo sencillamente lo que se veía por fuera, pero ahí entró a Sodoma. Y ustedes conocen la historia. Esa ciudad la quemaron con fuego y azufre. Esa ciudad estaba tan perversa que los hombres se querían acostar con ángeles. Y eso produjo que Lot tuviera relaciones sexuales con sus hijas. Y ahí vienen los moabitas y los amonitas, enemigos de Israel, en muchos momentos. Entonces mire todo lo que originó Lot. ¿Qué significa eso? ¿A dónde se inclinó la balanza? No hacia lo verdadero, sino hacia lo aparente. Se inclinó hacia Sodoma y hacia Gomorra. Entonces fíjese que hay gente en la historia bíblica que en su balanza elige el peso hacia lo incorrecto. Dile al que está a tu lado, nunca lo hagas. Pero mire esto, Abraham dijo, ok, yo me voy para la otra tierra. Pero es que Abraham entendía una revelación. Abraham sí tenía ya revelación. Abraham dijo, a mí no me bendice la tierra donde me voy. A mí me bendice el Dios que va conmigo a la tierra. Dan un aplauso al Señor. Éxodo 16:3, rápidamente, Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Se da cuenta? Egipto versus Canaán. Israel dice, llévenos a Egipto porque ahí tenemos carne en abundancia. Eso es impresionante. Ellos saben lo que estaban diciendo. Prefiero esclavitud con comida que libertad con fe. Entonces ellos preferían la carne de Egipto. Y hay gente, tú no puedes permitir, Dios le está hablando a alguien aquí. Tú no puedes permitir que la carne de Egipto te haga abandonar Canaán. Ellos iban a Canaán también. Porque Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a quedar 400 y pico de años esclavos en Egipto. Y se cumplió la profecía. Ya la profecía de Canaán, del pueblo que entrando a Canaán se estaba cumpliendo. Pero ellos estaban en una balanza, Egipto o Canaán. Ahora vamos a leer Primera de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes 18:21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Lo profético, Elías es lo profético. Lo profético te reta y te desafía a que tú tomes una decisión. Si Dios es Dios, síguelo. Y si tú consideras que no es Dios, entonces ve y sigue otra cosa. Eso es lo que Elías está diciéndoles ahí.
Pero me impresiona el pueblo. Quedaron en absoluto silencio. Porque hay gente que se quiere quedar en término medio. Ahí es cuando Apocalipsis dice, o frío o caliente. Elige cuál de las dos. ¿A dónde se inclinó la balanza de Israel? Se inclinó hacia Dios. ¿Pero sabe por qué? Porque vieron llover fuego del cielo. Hay gente que su consagración depende si ve señales. Y eso no puede ser así. Porque el día que no veas la señal, no vas a permanecer consagrado. O sea, si yo veo que lleve fuego del cielo, sigo a Dios. Dile que está a tu lado, así es papaya. Así es fácil. Por eso es que Dios viene y dice, no es por vista, sino es por fe. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Porque todo aquel que cree sin ver termina viendo lo que creyó. Y terminamos con Juan 21, 15, 17. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Dice así. Después, Juan 21 del 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús le dice: ¿me amas más que a estos? Era porque Jesús había regresado a la pesca. Pedro había regresado a la pesca. Entonces Jesús viene y aparece en Galilea, en la playa donde lo llamó. Le dice: ¿me amas más que a los pescados? ¿Me amas más que ser un pescador de Galilea? Entonces él dice: claro, yo sí te quiero, Señor. Entonces alimenta mis corderos. Quiere decir que Dios le estaba volviendo a llamar. Porque es que Dios, cuando tú dejas lo que tienes que dejar, te conecta con tu llamado. Cuando tú dejas los peces, Él te conecta con lo apostólico. Cuando dejas los peces, te conecta con el llamado por el cual tú naciste. Entonces fíjese la balanza de nuevo: o los peces o Jesús. Los peces los vendía en el mercado y obtenía dinero. Pero si sigue a Jesús, depende de Él, no de los peces. Entonces se lo pregunta por tercera vez y le dice: apacienta mis ovejas. Apacentar significa alimentar. Alimenta mis ovejas. ¿Se da cuenta? Esa es la vida cristiana. Tu balanza tiene que inclinarse hacia Jesús. Y llegó a amarlo tanto este hombre que después que lo había negado, que dicen los historiadores que prefirió morir crucificado boca abajo antes que morir como su Señor. Fue tan grande su amor por Jesús que se atrevió a predicarle a una gente que él sabía que iba a atentar contra su propia vida. Porque inclinar la balanza hacia el Señor te va a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer bajo la gloria de Dios. ¿Cuándo en la vida ese pescador de Galilea se iba a imaginar que iba a ser un apóstol para las naciones? Porque es que cuando dejas los peces, dejas lo ordinario para conectarte con lo extraordinario. Inclina tu balanza a Dios. El Centro Misionero Bethesda Sede Norte presentó Tiempos de Reforma. Visítenos, calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Te esperamos.